los familiares de las víctimas reciben atención especializada de parte de Lufthansa, así lo aseguró el presidente de la aerolínea en una entrevista exclusiva con CNN, quien reconoció que la empresa no tiene una explicación para esta tragedia, pese a que realizan un gran esfuerzo para seleccionar y también para entrenar al mejor personal. Esta es parte de la entrevista con el corresponsal Fred Pleiten. ¿Cómo le informaron a los familiares de lo que había ocurrido? Los familiares han sido nuestro foco en los últimos días. Después de este terrible accidente, sin duda, las horas más oscuras en la historia de Lufthansa, hemos tratado en la medida de lo posible de tener consejeros. Hemos tratado de estar con ellos todo el tiempo y también hoy logramos darle la información a ellos antes de que lo averiguaran por los medios de comunicación y me parece que eso es una señal de respeto y eso se valora bastante. ¿Cómo explica usted lo ocurrido? Parece que es algo tan fuera de lugar, que esto pasara con un piloto que fue entrenado en su compañía y que volaba para ella. Para decirle la verdad, no tenemos una explicación en este momento. Lufthansa durante décadas se ha sentido tan orgullosa de seleccionar a la mejor gente, de capacitar a los pilotos de la mejor manera y que algo como esto ocurriera es algo incomprensible. Y creo que necesitamos entender que este es un caso aislado, que todos los sistemas de seguridad en el mundo no pueden descartar totalmente. Y creo que eso es lo que estamos viendo acá como una explicación, si lo queremos llamar así. O sea, en estos momentos ustedes deben estar recopilando mucha información de este copiloto, Andreas Lubitz. ¿Qué han encontrado? Bueno, tenemos bastante, pero no vamos a contestar esto. Pero por supuesto estamos viendo cosas, examinando. Incluso, aunque es un caso aislado, ahora vamos a ver lo que podemos hacer para mejorar incluso mejor nuestro sistema, porque la seguridad siempre ha sido número uno en Lufthansa y por eso lo vamos a llevar a un nivel mucho más alto después de este terrible accidente. No puedo imaginar que lo hiciera de manera intencionada. No corresponde a la imagen que tengo de él. Hay que tomar en cuenta que los padres tendrán que venir con esa carga, pasar por algo como eso, no solo como padres, sino teniendo en cuenta todas las circunstancias. Es un gran golpe. Los vecinos de los padres del copiloto no salen de su asombro y así reaccionaban ante los medios.